Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Padre bendito, gracias que cada mañana nos das la oportunidad de estar leyendo tu palabra y aprendiendo de tu escritura. Te pedimos nos fortalezcas en tu espíritu, nos alejes del mal, nos perdones, Señor, y nos ayudes a perdonar a los demás. Que lo necesario de cada día, cada uno lo tengamos, Señor. No nos dejes sin sustento. Sé nuestro cuidador por completo, Padre. Y que tu amor abunde en nosotros, Señor, para que nosotros actuemos conforme a tu voluntad y hagamos todo lo bueno para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas, Carmen, bienvenida. Que acabo de ver hace ratito cómo dijo que se va uniendo otra vez a los devocionales. La gracia de Cristo sea con usted. Me alegra verla otra vez por acá. Muy bien, vamos a empezar. Más que nada era esa situación y ese mensaje principal de que no seamos negligentes en avisar a los queridos, a la gente cercana sobre el Evangelio, porque no sabemos cuándo Dios se los lleva, no sabemos si van a estar para siempre o si morirán lo antes esperado. Entonces, si hay una única herramienta, si hay una única manera con la que pueden combatir la muerte de ellos, es a través de Jesucristo, no hay otra forma. Entonces, nada, que lo tengan en consideración. Vamos a leer lo que viene siendo la carta, primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Un segundo, me acomodo, ahí estamos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y aquí van dos cosas muy importantes. Número uno, Timoteo ya era conocido o era incluso anunciado justamente como servidor de Dios, colaborador de los apóstoles en el Evangelio de Cristo, y como hermano en la fe. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque en el libro, en la carta más bien, primera a los Corintios, capítulo 4, si no me equivoco, se los confirmo en breves. Primera a los Corintios, capítulo 4, vemos una afirmación de Pablo, diciendo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esto es algo que yo he tratado de decirles mucho, porque también va muy acorde a lo que viene siendo Mateo, capítulo 5, versículo 16, en el que dice, desde el 14, en el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en el 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, hablando del candelero cuando queda en la parte superior, dice: así alumbre vuestra luz. Vamos a leerlo completo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, que es como una cajita. Dice: sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto y con lo que estaba mencionando? Hermanos, nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, somos mandados incluso a anunciar el Evangelio de Cristo. Fuimos principalmente, ¿cómo decirlo? Fuimos principalmente bendecidos. Ante todos los hombres y delante de todos los hombres nosotros fuimos bendecidos, hermanos. Porque a diferencia de todos los hombres y de todas las personas,
nosotros pudimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No todos han recibido el Evangelio, pues está escrito que ¿quién ha recibido nuestro mensaje, Señor? ¿Quién ha escuchado el anuncio? Y dice también Isaías, ¿a quién se le ha revelado el brazo de Dios? Entonces, que nosotros hayamos sido salvos y que el día de hoy podamos creer que hemos sido salvos por Cristo, no es cualquier cosa. Literalmente nos ganamos la lotería. Fuimos bendecidos por suerte, más que por suerte, por misericordia, pues ninguno de nosotros merecía la salvación. Hace poquito me preguntó una persona diciéndome, sé que la consecuencia de poner a Dios en primer lugar es amarle. Dice, pero ¿cómo le puedo amar más? Y yo le decía y le expresaba lo siguiente, está escrito, al que más se le perdona, más ama. Le dije yo, cuando tú empiezas a conocer más a Dios y conoces a Cristo en su totalidad, entiendes cada vez más que el perdón que tienes no lo merecías. Y entonces entiendes que eres perdonado cada vez más y más y más, y que tu perdón, o sea, el perdón que Dios te otorgó, fue mayor que el que tú creías. Pues está escrito, el que poco, dice, al que poco se le perdona, poco ama. Porque piensan, y muchas veces pensamos, que hemos sido perdonados poco, que no hemos hecho tantas cosas malas, pero cuando empezamos a tener un conocimiento y una conciencia de Jesucristo, y empezamos a ver su perfección y su justicia en comparación de nosotros, que tenemos un corazón endurecido, en comparación que tenemos un espíritu alejado de Dios, y como nosotros mismos no teníamos pues nada especial por lo que Dios nos podría salvar, fuimos tenidos por especiales y fuimos tenidos por únicos de tal manera y de tal modo que Cristo entregó su vida por nosotros para que nosotros alcanzásemos salvación, siendo escogidos desde antes por Dios para revelación a nuestros corazones. En otras palabras, no permitió Dios que se endurecieran nuestros corazones para entender el Evangelio. Pues, como está escrito y vemos también de los israelitas, ellos fueron endurecidos, pues fueron destinados justamente a eso, a que ellos no entendiesen el Evangelio. Pero dice el Señor, tendré misericordia del que tenga misericordia. Por tanto, como dice Pablo, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Por ello, nosotros somos afortunados de parte de Dios porque hemos alcanzado el Evangelio, hemos alcanzado la salvación que va para los siglos y los siglos. Y aquí es donde está un punto importante. Hermanos, ¿qué tan egoístas podemos llegar a ser si teniendo esta salvación gratuita y siendo considerados dignos y justos por Cristo Jesús, aún sin merecerlo, aún nos retenemos a anunciar el Evangelio a personas solamente porque a nosotros no nos parece que esa persona sea digna de ser del Evangelio, o porque simple y sencillamente no es el momento o el lugar para hablar la palabra de Dios? Cuando Pablo exhorta a Timoteo diciéndole, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende con toda solicitud. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decirles aquí, hermanos? No es un pretexto el decir, es que no se me dio la oportunidad de hablar de Dios. No es un pretexto el decir, es que él no quiere o ella no quiere escuchar de Dios. Porque, en primer lugar, muchas veces sacamos conclusiones las cuales no hemos ni podido comprobar. Por ejemplo, no, es que no creo que él quiera escuchar de Dios, pero realmente nunca te has animado a hablar de Dios con esa persona. O no, es que no es el momento. Y te das cuenta que tiempo después esa persona fallece y dices, entonces, ¿cuándo era el momento? ¿En serio valía la pena aguantarme o evitarme incluso una mala cara, evitarme un mal comentario por al menos haber intentado salvar la vida de esta persona? Porque acordémonos que somos puestos como doctores
Somos puestos como médicos que estamos en medio de moribundos, los cuales en cualquier momento van a morir, y tenemos la medicina para salvarles a todos. No todos la van a querer recibir, pero al que la reciba, la vamos a poder inyectar y va a poder ser salvo. Pero nosotros mismos, por evitarnos ay, no me hable de eso, ay, no me estés hablando de Dios ahorita, por evitarnos incluso el parecer fanáticos, literalmente estamos dejando morir a la gente. Los tenemos enfrente y están como muertos y no lo entendemos. Nosotros, en nuestro egocentrismo y en nuestro egoísmo, no nos damos cuenta que estamos vivos y ellos no. Que nuestra enfermedad fue quitada por Cristo y ellos todavía no. Y los tenemos al frente, tenemos la medicina y el mandato justamente de anunciarles que pueden ser salvos, que pueden venir de la muerte a la vida, y por vergüenza, por pena, por lugar, o sea, de que este no es el lugar para hacerlo, nos negamos a justamente predicarles lo que el Señor ya desde antes nos está pidiendo que les hablemos. Decía lo que Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y si hay un ministerio que nos fue enviado a todos, es anunciar a aquel que es la medicina para esta enfermedad llamada pecado. Fuimos anunciados para justamente expresar al mundo que Dios ya envió la medicina de nuestra enfermedad, la cual su único fin es uno: muerte y muerte eterna. Por tanto, hermanos, no escondan que son de Dios. No escondan que son de Cristo. Y entre tanto más, no se avergüencen del Evangelio. No se avergüencen de decir que Cristo los salvó y que es el mismo que puede salvar a aquella persona con la que ustedes están hablando. Que estamos hablando de una salvación porque la vida y la muerte no está en nuestro control, pero está escrito que tenemos en la lengua, en la boca, el poder de la vida y de la muerte. Porque si nosotros no anunciamos la vida que está en el Evangelio, teniendo el poder para hacerlo, y hablamos vanidades y dejamos a Cristo de lado en nuestras conversaciones, anunciamos muerte para esa gente. Pues viéndolos enfermos, moribundos, viéndolos cómo convulsionan antes de morir, nosotros no les damos la medicina que es para vida eterna. Entonces, no podemos ser tan irresponsables que, conociendo la verdad y el Evangelio, no podamos, al menos como la samaritana, gritar: vengan a ver a un hombre que me dijo todo cuanto había hecho. ¿No será este el Cristo? Si nosotros no anunciamos mínimamente como lo hacían los apóstoles y como lo hicieron justamente con con Natanael, Juan capítulo 2, si no me equivoco, es donde menciona esto, donde dice, y fíjense cómo es importante esta parte, porque Juan capítulo 2
versículo... no me acuerdo si era Juan o era Marco o Lucas. Permítanme que se los diga ahorita. Es Lucas, creo que es Lucas. Lo de Natanael. Déjenme se los confirmo. Sí, Lucas. Creo, a ver. No, entonces ¿dónde es Mateo? Es que lo tengo muy en la mente, pero no recuerdo en qué parte de la escritura. Creo que es en Mateo. Pero estoy casi seguro que... no sé por qué tengo la idea que era en Juan. Pero si no está en el capítulo, será el capítulo 1. Porque esta parte me parece importante. Natanael. Si me puedes decir, Nao, dónde está lo de Natanael, te lo agradecería. Porque sí quiero leérselos. Buenas. Juan 1:45. Aquí está. Entonces sí era aquí, mira. Sí era aquí. Excelente. Es capítulo 1. Entonces sí era aquí. Dice... El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí ya vemos una historia, una situación en la que voy a tratar de ponerlos a ustedes en el mismo lugar de Felipe. Felipe pasa a Jesús por donde él estaba y lo encuentra y le dice, sígueme. Y Felipe le siguió. Ustedes y yo somos Felipe. Ustedes y yo somos aquel varón al que Dios encontró y le dijo, sígueme. Y nosotros le seguimos. Y hoy estamos aquí. Y después dice, Felipe halló a Natanael. O sea, se lo encontró. Era un amigo que él ya conocía. Era alguien que él ya sabía quién era. Y se lo encontró. Se lo volvió a encontrar después de que Jesús lo llamó. ¿Y qué le dice de primeras? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, lo primero que llega a esta persona diciéndole es, ¿qué crees? He encontrado la salvación. He encontrado el propósito de la vida. He entendido al fin para qué vinimos a este mundo. ¿Cuándo nos hemos acercado a una persona que llevábamos rato sin ver y le hemos dicho con libertad, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya entendí el propósito de la vida. Y que él se quedase extrañado y decirle, el propósito de la vida es encontrarnos con Cristo y conocerle, creer en Él y encontrar salvación. Y entonces esa persona te va a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo que encontrarnos con Cristo? Estás diciendo, ¿qué estás diciendo? Y entonces decirle, ven y conócele, porque Natanael le dice justamente, hemos hallado al Mesías, aquel del que hablaba la Escritura, aquel propósito del que todos se preguntan cuál es, ya lo he conocido, y decirle, y Natanael dice, ¿quién de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, Natanael no le creía, y le dijo Felipe, ven y ve. Y le dice, ven y ve. No me tienes que creer a mí. Conoce a Jesús. Y entonces dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Andrés, dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, ¿cuántas personas nos ha tocado las veces de conocerla, de volver a verla, de no volverla a ver después de eso, y seguir con la idea de que, bueno, no es el momento de hablarles del Evangelio? Felipe no se esperó. Felipe le dijo, ya lo encontramos. Ya sabemos cuál es el propósito de la vida, ya sabemos cuál era la paz absoluta, ya sabemos qué es lo que nos da la felicidad, ya sabemos quién nos creó, ya sabemos cuál era el propósito por el que hoy estamos aquí. Ya conocimos a Dios. Y entonces
lo presentó. Y de verdad me es sorprendente porque hay personas que trabajan en, por ejemplo, yo tengo bien marcado el nombre de esta marca. No me acuerdo, creo que era Oriflame o algo así. Y hay otra marca que es muy conocida, que se vende demasiado. ¿Cómo se llama esta marca? Es como de unos jugos. No me acuerdo cómo se llama esta marca, pero son marcas, les voy a explicar cómo funcionan, que tú empiezas a consumir esa marca, pero también te dan la oportunidad de entrar en esa marca y empezar a venderla. No sé si han visto eso. Y entonces tú refieres también a otras personas para que también esas personas puedan vender esa marca. Y entonces tú ves a estas personas súper animadas, pero animadas extremo, o sea, son muy entusiastas de lo que acaban de encontrar. Y te dicen, yo sé que te puede ayudar. Se quedan como que, ¿qué me puede ayudar? Yo estoy tomando ya sea un té, y estoy tomando estoy tomando un licuado de esta marca. Y desde que la empecé a tomar me he sentido mucho mejor. Te la recomiendo. Te la recomiendo. Y entonces, Herbalife, sí, Herbalife, exacto. Cómo ellos entran en esa premisa de estarte recomendando y recomendando Herbalife, recomendando y recomendando Herbalife, y cualquier cosita, cualquier comentario que estás ahí, no hay un día en el que no te lo mencionen. Ya tomaste ya tomaste el licuado que te había comentado. No lo he tomado. Ten, mira, yo te lo regalo. Tómatelo. Vas a ver cómo te va a cambiar la vida. Si así fuéramos con el Evangelio, si así fuésemos con el Evangelio, si así nos diésemos a conocer, hay más gente de estas marcas que de verdad se ponen la camiseta que cristianos. Luego resulta ser que somos cristianos porque, pues bueno, lo somos. Y al final de cuentas sabemos que negarlo no es bueno. Pero tampoco nos animamos a anunciarlo. Y la Escritura no dice, el que no me niegue delante de los hombres, yo no le negaré delante del Padre. No, dice el que me anuncie, el que me confiese delante de los hombres. Dice Jesús, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No es una cuestión que se oculta y se mantiene nada más para no negar que somos de Cristo, sino que estamos hablando de una afirmación voluntaria para dar a conocer que somos de Jesucristo. Por tanto, hermanos, dejen de ocultar su luz. Dejen de ocultar a Jesucristo de su vida. Dejen de ocultar a Jesucristo de su trabajo. Dejen de ocultar a Jesucristo de entre sus amigos. Dejen de camuflarse con el mundo. Cuando vamos a la Escritura y vemos en el Antiguo Testamento cómo viene aquella muerte hacia los primogénitos que iba a dirigirse hacia todos los que estaban ahí, y cómo las casas de los israelitas estaban con sus puertas llenas de la sangre del cordero, y entonces pasaba la muerte por esa casa y no la atacaba. ¿Creen que si alguno por vergüenza hubiera dicho, no voy a poner sangre de cordero en mi puerta, no se hubiera encontrado con justamente el lado contrario de la vida? Pero por la sangre rociada en su hogar, la muerte no llegó a esa casa. Si nosotros nos avergonzamos de la sangre de Cristo, que ha sido rociada en nosotros y en nuestros hogares, no les extrañe que la muerte, y muerte eterna, entre a nuestra vida. Entonces, si aman a alguien, si de verdad aprecian a alguien, no lo dejen enfermo sin entender y conocer que ya hay una medicina para su dolor, que ya hay una medicina y una salvación para su muerte, y se llama Cristo.
Siguiente versículo. Dice, para confirmarnos, porque ese es el propósito por el que envían a Timoteo. Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque va a haber momentos difíciles. Dice, porque vosotros mismos sabéis que por esto estamos puestos. Que para esto estamos puestos. Y esto ya es algo que habíamos platicado en ocasiones anteriores. Si no me equivoco, está en Hechos, capítulo 14, versículo 22. Donde dice, es necesario que a través de muchas, vuelvo a repetir, no de pocas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones, como dice en otro pasaje, la prueba produce paciencia y la paciencia es justamente la que prueba nuestro carácter y la que nos lleva a recibir la promesa. Pues como está escrito en Hebreos, tenemos que ser iguales, imitadores de aquellas personas que a través de la fe y la paciencia alcanzaron la promesa. Nosotros también. Nosotros también tenemos que soportar los momentos de dificultad, los momentos difíciles, para que, habiendo soportado la prueba, habiendo soportado la tentación, habiendo soportado el momento complicado, alcancemos la misericordia de Dios para salvación. Pues los que creímos en Cristo sabemos en qué está nuestra esperanza y a dónde es que vamos. Por tanto, firmes en esa fe, debemos mantenernos santos delante del Señor. Dice más, dice, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y esto es algo que Jesús anuncia desde el principio. No estamos hablando de una vida totalmente plena en el aspecto humano, que es sin preocupaciones y sin debilidades y sin situaciones, cuando la Escritura misma y Jesús nos revela que nuestra plenitud está en Él, no en lo de alrededor, no en nuestra salud, no en nuestro acontecimiento, no en nuestro matrimonio, no en nuestras relaciones, en nuestras personas, en nuestros amigos, en nuestra familia. No es ahí donde está nuestra plenitud, ni nuestra paz. Pues dice el Señor, esto os he dicho, cuando Él anuncia de las tribulaciones que vamos a vivir y las dificultades, dice, esto os he dicho para que en mí, dice el Señor, tengáis paz y vuestra paz sea completa. En otras palabras, vuelvo a anunciar lo mismo. Nuestra paz no tiene que estar fundamentada ni cimentada en lo que nos sucede, porque hay una grave equivocación que podemos llegar a cometer y pensar que lo que hagamos y nos traiga paz es justamente lo que es correcto delante de Dios. Pero si nos vamos al libro de Pedro, la primera carta de Pedro, soy en Juan. ¿Está abierto del otro lado, gordo? Perdón, mi gata. Cosita. Pedro, primera carta de Pedro, donde dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay otra parte de aquí de la misma carta de Pedro que me interesa, pero no me acuerdo en qué parte está. Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Me explico. Tengo muy marcada una situación que sucedió hace tiempo con una persona a la cual aprecio, pero desafortunadamente no puedo valer esto como correcto, donde expresaba que él hacía una cosa, hacía una situación, seguía haciendo algo que, a pesar de que la Escritura dice no se debe hacer, como él llevaba años haciéndolo y en su propia conciencia no había sido quitada su paz para seguir haciéndolo, a pesar de que la Escritura allí estaba y está claramente señalada, mencionaba él, pues mientras yo siga sintiendo paz o teniendo paz por este hecho, lo voy a seguir haciendo. Cuando lo que dice la Escritura es todo lo contrario. Pues está escrito, y esto es lo que quiero que pongan atención, esto es lo que de verdad merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, o sea, a causa de entender que algo es bueno o malo, la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, o sea, vive dificultades, hace algo que le va a traer problemas, que no le va a traer paz, dice, esto es aprobado delante de Dios. Pues dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, en esa misma conciencia, hermanos, no oculten la luz de Cristo, anúncienla a todo aquel que la quiera escuchar, pero más que eso, vivan a pesar de las dificultades y tribulaciones en Cristo. Fuimos rescatados para eso, para ser ejemplo de lo que Cristo hizo. Y ahora yo pregunto, si el camino del justo fuera el sencillo, ¿no creen que habría mucho justo por conveniencia? Si el camino de la bondad y de la justicia fuera sencillo, más fácil y más recompensado en esta tierra, ¿no creen que habría mucho justo, bueno
y santo por conveniencia? Pero Dios, previendo nuestro corazón, que busca la recompensa antes que la fe, que busca el amor mundano antes que el amor celestial, que busca la oscuridad antes que la luz, no permitió ni hace que las recompensas sean solamente terrenales, pues expresa que muchas de ellas serán recompensadas en el cielo, pues está escrito que cuando ayudemos, o más bien hagamos banquete, invitemos a los pobres, a los necesitados, a los cojos, a los ciegos, a todas aquellas personas que sabemos que no nos pueden pagar. Dice, porque si invitas a otra persona que sabes que luego te puede reinvitar él, ahí ya tienes tu recompensa. Pero dice, aquellos que no te pueden pagar, los pobres, los necesitados, todas aquellas personas que están en esa necesidad, dice, ellos no te pueden pagar. Por tanto, expresa, se te será pagado en el reino de Dios, cuando Jesús venga en su gloria. Entonces, como somos demasiado así, muchas veces sufrir, tribulación, es algo que no se nos antoja. Y buscamos siempre el camino más fácil. Por eso mismo es que se niega mucho la idea de la tribulación, de la gran tribulación para la iglesia. Porque el hombre sigue negado a querer vivir las tribulaciones en Cristo, por las cuales deberíamos gozarnos, pues mayor galardón y premio tendremos delante de Dios. Pero nos negamos a que eso sea verdad, porque en nuestra propia carne no queremos padecer juntamente con Cristo. Nosotros no podemos ser así, hermanos. Si padecemos por el nombre del Señor, bienaventurados somos. Y el que no quiera ser bienaventurado, será malaventurado. Y el malaventurado alcanza maldición, pero el bienaventurado alcanza bendición. Así que sufran por el Evangelio, sufran por hacer lo correcto, sufran por guardar la fe, porque Dios, como está escrito, lo que se gastéis con lágrimas, con gozo, lo vas a recoger. Entonces, que los padecimientos de Cristo no sean un impedimento para alejarnos, un impedimento para alejarnos del pecado. Que las tribulaciones y los problemas no sean un impedimento para nuestra salvación. Antes, como está escrito, no seamos esa semilla que cae entre los espinos, que cae entre la piedra, entre las rocas, y al no tener profundidad crece. Pero cuando sale el sol, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen los vituperios, cuando viene el odio de parte del mundo para con nosotros, cuando viene la situación de tener que dejar cuestiones humanas que nos gustaban por seguir a Jesucristo, cuando todo eso viene, nosotros, como no tenemos raíz, nos secamos y nos alejamos de Dios. No seamos mala tierra, ni tierra empedregada, ni tierra llena de espinos. No vivamos según los afanes de este mundo, sino según la gloria que es en Cristo Jesús. Siguiente versículo dice: por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os habiéndose tentado el tentador, que vuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, porque ambas cosas van juntas, incluso en un texto dice, sea con ustedes fe con amor, o amor con fe dice. Entonces es bien importante que ambas cosas estén. Dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y esto es algo muy importante. Ver el fruto de la fe que nosotros tenemos es algo que necesitamos.
el dar a conocer la palabra y entender que hay gente que se ha alejado del pecado, que ha alcanzado salvación, que ha escuchado de la verdad, que se ha animado a conocer a Cristo como es debido, que ha leído el testimonio más hermoso sobre Jesús, que es la Escritura. Eso es un fruto que vale la pena ver y por el que nos gozamos, y deberíamos seguirnos gozando. Y dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros para con todos. Y esto es importante porque el amor no se dirige solamente a los hermanos, tal y como dice Jesús. No puedes amar solo al que te ama, porque de tal modo actúan los pecadores, actúan los publicanos, los traidores a la patria de aquel tiempo. Dice, los que ellos, mientras ellos sean amados, ellos aman, pero si ellos son odiados, ellos odian. Nosotros no podemos ser así. Si nosotros somos aborrecidos por la gente, nosotros somos amables y amorosos para con la gente. Si nosotros somos escupidos, nosotros bendecimos. Si nosotros somos atacados, nosotros bendecimos aún más. Hay un texto de Pedro, que es que estuve leyendo la carta de Pedro y la verdad está muy clara sobre muchas cosas que a veces ignoramos. Y uno de los versículos que me quedó muy marcado, que incluso compartí, es uno que se encuentra casi al final. Pedro capítulo 5. Donde dice... ¿dónde se encuentra? Creí que se encontraba aquí. Bueno, como decía, luego lo revisaré. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos esta conciencia para que sigamos adelante en el camino sin retroceder, avisando justamente de la verdad a todos, dando fruto, dando a conocer el Evangelio como es debido, porque el que no da fruto, dice la Escritura, lo dice Jesús mismo, que el que no da fruto en él es cortado y echado al fuego, y como pámpano se quema. Entonces, hermanos, hagamos raíz, crezcamos en el Evangelio y anunciémoslo. Si llego a acordarme en qué parte en qué versículo está, se los llegaría a mencionar. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros tenemos para con todos, no solamente para con los buenos, sino también para con los malos, es justamente para darles revelación de la verdad. Justamente para eso. Para que, aunque ellos nos aborrezcan, nosotros les amemos. Y entonces seamos tenidos, como dice la Escritura, seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que es misericordioso para con justos y para con injustos. Y último versículo dice, amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que, hermanos míos, teniendo esta conciencia, no callemos más. Anunciemos a aquel por quien ahora tenemos salvación. Primeramente para con los de tu casa, primeramente para con los que dices amar, y luego para con los de afuera.
No es difícil anunciar el Evangelio y predicar la palabra, solo hay que compartirla. Y tú no necesitas, vuelvo a lo mismo, porque incluso ya lo habíamos expresado, no todos son llamados a predicar, pero todos son llamados a compartir. Que compartas la palabra de Dios es una necesidad. De verdad no sabemos cuándo una persona puede irse, y cuando esa persona se vaya, si se va, por lo menos yo quiero que ustedes tengan la conciencia y la seguridad y la tranquilidad de haber dicho todo lo que yo tenía que decirle, se lo dije. Y no entrar en el conflicto, como muchas veces se entra, de decir, si le hubiera hablado de Cristo antes de que muriera, si hubiera aprovechado cada oportunidad en la que lo veía o la veía. Yo no quiero que vivan eso. No quiero que tengan que sufrir eso. Y también no quiero que ustedes caigan en condenación, porque la sangre de las personas que Dios puso alrededor de ustedes cae sobre su cabeza por no haberles anunciado la vida eterna. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y aquí terminamos el devocional.